están mis queridos amigos? Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos al programa Conversando en Familia. Mi nombre es Claudia Rosa Pérez y tengo el enorme gusto y honor de llegar a sus hogares sábado a sábado a través de las redes de la ONG Fortaleciendo a la Familia. El propósito de estos programas sabatinos es brindar a la población temas de interés, temas relevantes que nos ayuden a crecer como personas, que nos ayuden a ser cada vez mejores padres de familia, aquellas personas que lo son. Y este segmento, si bien es cierto, sale en redes y puede ser visto por todo el público en general, porque es para todo el público, sin embargo, hacemos un pequeño énfasis en los padres de familia, puesto que son ellos los primeros educadores en sus hogares de sus hijos. Los hijos crecen en un hogar junto al papá, la mamá, la abuelita o quienes vivan y siempre tienen que encontrar un punto de apoyo, una referencia, un punto que les da la cobertura, que los orienta, los educa en principios, en valores, les enseñan a poner los límites, les enseñan qué cosa está bien, qué cosa está mal. Los niños, como sabemos decir, son como una plantita que van creciendo y son los padres, son los adultos responsables de ese niño, de esa criatura. Nosotros queremos dejar a la sociedad buenos hijos, buenas personas. Los niños que son ahora pronto serán los ciudadanos de mañana. Los niños de hoy serán nuestros futuros gobernantes. Los niños de hoy en algún momento tomarán la decisión, si creen conveniente o no, en formar su familia, en tener un hogar. Queremos dejarles buena semilla, queremos dejarles buenos recuerdos, queremos dejarles buenas enseñanzas, que ellos lo recuerden siempre y procuren repetir. El día de hoy vamos a tener el gusto de conversar con la psicóloga Betty Peláez, un tema muy interesante, un tema que no hemos tocado sino hasta el día de hoy, y es el titulado El duelo infantil. Muchas veces nosotros, incluso ahora tras la pandemia, hemos experimentado de cerca el dolor, la pérdida de un ser querido, de un papá, de una mamá, de una abuelita, de un hermano o de un hijo o de un cónyuge o de otro familiar, y definitivamente el ambiente del duelo es triste, es penoso, y nos ponemos ahora a pensar cómo los niños afrontan ese tipo de situaciones. ¿Qué mejor que hablar con la psicóloga Betty Peláez para que nos dé las pautas, las tips y las recomendaciones también? Les diré que ella es psicóloga con enfoque católico, con experiencia en el área de salud preventiva y clínica, a nivel niños, adolescentes, familia y poblaciones de riesgo. Ella tiene experiencia, ha trabajado en el Ministerio de Salud de manera independiente también, en Cedro también, y en los voluntariados que ella ha participado son desde el año, por ejemplo, 2019, en la Pastoral del Duelo de la parroquia Nuestra Señora de la Reconciliación. Es agente pastoral. Asimismo, es encargada de la Virgen Peregrina de la Pastoral del Duelo. Es integrante de la familia de Nazaret del Movimiento de Vida Cristiana. Realmente nos dará un enorme gusto y satisfacción de conversar con la psicóloga Betty, a quien damos la bienvenida y le pedimos por favor que active su cámara y su micrófono para poder iniciar la conversación. ¿Cómo estás, Betty? Bienvenida al programa. ¿Cómo te encuentras? Hola Claudita, buenas tardes. Gracias por la invitación y con muchas ganas de apoyar esta linda obra que ustedes realizan para llevar un poco de información, de ayuda a las familias en temas como este que hoy día tocaremos, dando un poquito de conocimiento, un poquito de ayuda sobre el duelo infantil. Así es. Muchas veces en la familia y tras el COVID, que ha dejado tremendas ausencias, tremendas pérdidas, donde hay mucho dolor, ¿no? Mucha tristeza por el ser querido, que es naturalmente el duelo, eso trae, ¿no?
Y yo quisiera lanzarte para aprovechar ese espacio de 30 minutos que se va volando, tratar de puntualizar algunas ideas principales para que tú puedas dirigir a la población desde tu experiencia, desde tu conocimiento, para que nos puedas dar tips y recomendaciones. La primera pregunta que te formularía es, por ejemplo, ¿qué debemos entender por el duelo? Bien, Claudita, el duelo es un proceso de adaptación después de que hemos tenido la muerte de un ser querido, ¿no? Por lo tanto, es un proceso normal, esperable, que a todas las personas que han tenido este evento de la muerte de un ser querido, después de la muerte venga reacciones emocionales, venga todo este proceso de adaptarse a vivir sin su ser querido, de tal manera que es normal para todos conocer, esperar que está viviendo un duelo. Lo no esperable es que no pase nada, o sea, que después de que ha muerto alguien significativo en su vida, la persona hiciera como que no pasó nada. Eso no es lo esperable, eso no sería lo saludable. Vivir un duelo es saludable. Es un proceso porque toma un tiempo, o sea, el tiempo es individual, es único, así como que no hay dos personas iguales, no hay dos duelos iguales. Cada quien vive su duelo a su manera. No podemos decir que hay un duelo más duro que otro. Es decir, tenemos que respetar esa individualidad. Ok. Al mismo tiempo es dinámico, o sea, Perdón, fluctúa. una consultita para más o menos centrar o tener más claro la idea. Yo sé que cada persona es un universo, cada persona es única, especial, ¿no? Pero en un rango de un tiempo, a grosso modo aproximado, ¿de cuánto estaríamos hablando que es más o menos razonable el tiempo esperado? Que pasado ese tiempo ya debiéramos preocuparnos porque podría de repente caer en una depresión o una depresión profunda u otros, ¿no? ¿Cuál sería tu respuesta? Si bien no podemos decir que hay un tiempo estándar y que decir ha pasado determinada cantidad de tiempo ya debes de sanar tu duelo, no existe, pero lo que sí podemos indicar son dos cosas, que en el niño el proceso de duelo es más corto, en el adulto dura un poco más y que más que el tiempo nos deben preocupar ciertas conductas que, por ejemplo, en el adulto o en el niño no retome su vida normal o que se le dificulte demasiado llegar a cumplir sus actividades dentro de lo normal, ¿no? Entonces ahí estaríamos ya considerando que haber pasado un tiempo prudencial de algunos meses, incluso considerando un año, por así decir, y esta persona, básicamente hablando de un adulto, todavía sigue centrada en el duelo, que no lo ha trabajado, entonces necesitaríamos pensar de que este duelo no está siendo elaborado de la manera más saludable y necesitaría quizás algún apoyo, ¿no? Ok. Ahora, ¿cómo podemos diferenciar entre el duelo del niño y el duelo de un adulto? Bien, el duelo del niño depende mucho de la edad, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta y del vínculo, de la relación que tenga con la persona que ha este, dejado de existir, ¿no? En el niño tenemos que tener muy en cuenta la edad evolutiva para que pueda entender el concepto de muerte, ¿no? Entonces, la diferencia que podemos centrarnos en esos dos aspectos para decir que el duelo del niño generalmente dura menos que un adulto, porque hay algo que el niño tiene inherente a él, que es su energía vital, su actividad. O sea, el niño por naturaleza tiene que responder a estar activo, a conocer el mundo.
eso para él es una herramienta que lo ayuda a procesar y trabajar del duelo quizás un poco más rápido que el adulto, porque lo mantiene en el aquí y el ahora. El niño no se queda en el pasado, ni tampoco está mirando el futuro, él vive más el presente. Entonces, eso hace que el niño, con una ayuda adecuada, con un buen apoyo de los adultos, pueda procesar su duelo de una manera sana. Entonces, es muy importante el entorno del adulto, qué es lo que le transmite. O sea, el adulto tiene que tener mucho cuidado las palabras con las que comunica, por ejemplo, la muerte de un ser querido, porque el niño es muy concreto, el niño es muy literal. Si tú le dices que el abuelito se ha quedado dormido, que va a descansar, él va a entender tal cual tú se lo estás diciendo, o que si se ha ido de viaje y ya no va a regresar, él no va a entender todavía el concepto de muerte como lo conocemos nosotros, como lo entendemos los adultos. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado en las palabras que usamos. Tenemos que decirlo de acuerdo a su edad, con palabras claras, concretas, para que él pueda entender el concepto básico, que la muerte es definitiva, que no va a regresar y que es algo que les pasa a todas las personas, todos los seres vivos, incluyendo animales, plantas, seres humanos. Eso es un proceso que no lo va a entender de la noche a la mañana, pero nosotros tenemos que ayudar a que lo vaya interiorizando con las palabras, con nuestro comportamiento. No debemos temer expresar nuestras emociones. Él debe eh, entender que es algo que duele y que ese dolor se debe manifestar. La diferencia es que el adulto sí lo manifiesta con palabras, con el llanto. En el adulto, un duelo afecta en su integridad total. O sea, físicamente, emocionalmente, psicológicamente, espiritualmente, en toda mi integridad. En el niño generalmente le va a afectar en una o dos eh, aspectos de su vida, ¿no? En la parte familiar, mientras que quizás en otros aspectos de su vida todo siga tal cual, no le afecte, ¿no? Eso no quiere decir que no sienta, sino que el niño es una emoción nueva que quizás no va a saber expresar y tenemos que ayudarlo a expresar esas emociones. Él no lo puede decir con palabras, se le puede ayudar a través del dibujo, a través de los cuentos, ¿no? Yo trabajo mucho la cuentoterapia y con los niños el cuento es una herramienta muy eh, importante que nos ayuda a trabajar y procesar el duelo, para que él pueda ir entendiendo la muerte, porque él no entiende la muerte como la entendemos nosotros los adultos. El niño, por ejemplo, si te hablo de un niño de 6, 7, 8 años, todavía tiene un pensamiento muy mágico y puede pensar que en cualquier momento va a regresar, o si él lo desea, ¿no? Su ser querido va a regresar, ¿no? Entonces, este proceso de ir entendiendo que la muerte es algo definitivo, nosotros, los adultos, somos los que tenemos que ayudarlo a que vaya procesándolo de manera sana, ¿no? Ese es más o menos en general lo que te podría decir. Como te digo, si el tiempo es muy corto, pero no podemos, el error que muchas veces comete el adulto es de no decirle, no participarle, porque pensamos que de esa manera le evitamos un sufrimiento. Y ese es un gran error. ¿Por qué? Porque el niño percibe todos los cambios que hay a su alrededor. Y Se si le da cuenta. ocultamos algo, ¿No? va a ser negativo, porque pueden considerar que no los tomamos en cuenta, que no son importantes. Y de todas maneras se van a enterar. Y es mejor que se enteren por nosotros que de manera externa, quizás sin el cuidado necesario. Por eso es que cuando muere alguien cercano a ellos, como puede ser el abuelito,
uno de los padres, un hermano, alguien con quien sí el niño tiene un vínculo cercano, debemos decírselo directamente la persona más cercana a ellos, que pueden ser los padres, ¿no? Decirle con palabras sencillas, de acuerdo a su edad, y de manera clara, no usar metáforas, no decir se quedó dormido, está descansando, se fue al cielo, porque el niño va a O se pensar fue de tal viaje. cual. El niño le dices está en el cielo y él va a buscar en el cielo si lo encuentra. O sea, porque él entiende de manera literal. Lo adecuado, así nos parezca, entre comillas, al adulto un poco duro, pero hay que decirle, por ejemplo, tu abuelito ha muerto, su cuerpo dejó de funcionar porque, en el caso de un abuelito, porque ya era una persona muy mayor, ¿no? Entonces, el niño va a preguntar mucho. Y eso hay que tener la paciencia de contestarle de manera clara, sin mayores detalles, no diciéndole cosas falsas y de una manera, ¿cómo te puedo decir? Sin metáforas, ¿no? Porque a veces, como te digo, usamos para suavizarlo, decirle, como tú dices, se fue de viaje o está descansando, cosas que el niño los hacen confundirse, más allá de ayudarle a entender que ya no va a regresar, que es definitivo, ¿no? Entonces, de esta manera, nosotros lo que tenemos que ayudar al niño es responder sus preguntas con tranquilidad, con paciencia, y si hay algo que no sabemos, decírselo. Eso no lo sé, quizás voy a preguntar, ¿no? Esa curiosidad, esa incógnita que tú tienes, voy a ver de cómo poder contestarle quizás ahorita, porque hay cosas que a veces los niños te preguntan cosas que ni te imaginas, ¿no? Entonces, hay que ser sinceros, ¿no? Y es cierto, si por ejemplo nosotros sufriéramos la muerte de uno de nuestros padres, que es muy cercano quizás a mi hijo, el niño pensamos en un inicio quizás que no va a sentir dolor porque yo le digo ha muerto tu abuelito y quizás no exprese, porque él todavía no sabe cómo expresarlo. Entonces nos va a llamar la atención que quizás lo primero que diga va a ser, ¿y ahora quién me va a contar un cuento? ¿O ahora quién me va a llevar a pasear? Porque ese va a ser su preocupación inmediata de lo que habituaba a hacer con esa persona. Claro, No va a el día a decir, día. me pongo triste, sino Ujú. y ahora quién va a hacer lo que yo hacía con él, ¿no? Entonces, entendemos que ese es más que nada lo que ellos van a sentir, esa ausencia, ¿no? Entonces, tenemos que decírselo inmediatamente, no esperar que se entere por otros medios, decírselo en un ambiente tranquilo, en privado, donde él pueda hacer las preguntas que desea, si le quiere expresar sus emociones, las expresa, y nosotros también estar en la libertad de expresarlo. Si queremos llorar, podemos llorar con él, nos abrazamos, sin llegar a desbordar. O sea, lo que tenemos sí que evitar es que el niño nos vea desbordar en nuestras emociones, porque eso lo asustaría mucho, ¿no? Entonces hay que entender que como nosotros manejemos el duelo, les vamos a ayudar a ellos a manejarlo de la misma manera. Si nosotros desbordamos en nuestras emociones, si nosotros no nos controlamos, le estamos enseñando a ellos de la misma manera manejar su duelo, ¿no? Ahora, Entonces yo te es planteo un importante. caso, por ejemplo, en una familia donde fallece, bien sea el papá o bien sea la mamá, ¿quién es el que tiene que transmitir la noticia? El cónyuge que está doliente en ese momento, que está llorando por la pérdida de su ser querido, o de repente la abuelita, o la tía, o algún adulto que viva en casa. Porque naturalmente cuando eso sucede, la persona está pues conmocionada, muchas veces en shock cuando es
peor aún, una muerte sorpresiva, intempestiva, un accidente automovilístico que tú conversaste muy bien ese día o el día anterior y pasó al día siguiente y ya no está, o sea, de la noche a la mañana o del día para la tarde, eso es una cosa más fulminante, vamos a decir. En cambio, si una persona está en un proceso, en una enfermedad que se va agudizando, se va empeorando, uno ya hasta está pensando la posibilidad de lo que pueda pasar, o el médico te dice, no sabe qué, ya no hay esperanzas, ya se hizo todo lo que se pudo, y entonces uno va procesando de alguna manera, pero cuando es de la noche a la mañana abruptamente, entonces está uno con toda la carga emocional y cómo hablar al hijo cuando está con esa carga. Lo ideal es que sea la persona más cercana. En este caso, el cónyuge que no ha fallecido. Sabemos que está sumamente afectado. Si fuera imposible, si realmente no pudiera controlarse y teme desbordarse delante del niño, es mejor que lo haga la siguiente persona cercana, que puede ser un tío, que puede ser alguien que el niño tiene confianza. Tiene que ser alguien con que el niño tenga confianza como para poder expresar sus emociones, para poder hacerle preguntas, ¿no? Y que el niño se sienta en la libertad si desea de llorar o que lo abracen. O sea, si fuera alguien, por así decir, que no tiene mucha relación, que no hay mucha confianza, el niño quizás no se va a dejar abrazar, no va a saber qué decirle, ¿no? Entonces, se recomienda que sea el padre o la madre que en este caso está con él, ¿no? Que está viva. Eso sería lo ideal. No implica de que si me puede ver llorar, es normal. Él tiene que entender que la muerte de alguien que queremos nos produce esas emociones, que es normal llorar, que es sano hacerlo, y de esa manera le estamos enseñando a expresar emociones, ¿no? Que no las ocultemos, o sea, porque también no sería sano si nosotros no expresamos emociones, porque entonces le podríamos estar enseñando que así yo me sienta triste, tengo que ocultarlo, que es malo mostrar mis emociones, ¿no? O Perdón, sea, y acá te hago mostrarlo, una pequeña sí, interrupción cuando hay, digamos, en nuestra generación y a veces actualmente algunos dicen, no llores, los hombres no lloran. Entonces no se sabe el daño que le están causando a esa criatura. ¿Qué nos podrías decir al definitivamente. respecto? Lo que tú dices es cierto. No solamente es para el niño, sino para el adulto. Eh, Nosotros consideramos que se debe respetar el duelo y se debe permitir que la persona viva su duelo, lo cual implica sufrimiento. Somos una cultura que lamentablemente actualmente te hablan de que tienes que ser feliz y que está prohibido estar triste, que está prohibido sufrir. La felicidad, la alegría y la tristeza son parte de la vida. O sea, que tienes que saber gestionarlas adecuadamente. Lo inadecuado es cuando solo te quedas en una emoción y no sales de ella o no la sabes expresar de la manera sana. Entonces, no son muchas veces palabras, frases hechas que cuando vas a un velatorio, por así decir, y le dices, él está ya descansando, no pongas triste porque ya no está sufriendo, o le dices, tienes que ser fuerte por tus hijos, eso no ayuda. Eso no ayuda para nada. La persona está viviendo uno de los dolores quizás más intensos que puede sufrir cuando es la pérdida de un cónyuge, de un hijo, de una madre, ¿no? Y tiene derecho a expresarlo. O sea, no se puede ver como algo malo. Lamentablemente, en nuestra cultura, la muerte y el sufrimiento son como tabú. Nadie quiere hablar de eso. Cuando la vida y la muerte van juntas. Desde el momento en que nacemos, sabemos que estamos destinados a morir. Claro. Es como una moneda y en una cara es la vida y en la otra cara es la muerte. Ujú. Entonces, en muchas culturas, por ejemplo, japonesas, eh,
hay hindú también, la muerte, se habla sobre la muerte, o sea, no es un tabú, de tal manera que eso te prepara a aceptarlo como un hecho natural de la vida. Y solamente una pequeña, cuando me dijiste que hay, por ejemplo, enfermedades terminales y que ya sabes que quizás algún familiar, el abuelito, por así decir, pues está eh, pronto a morir, tampoco hay que ocultarlo, hay que decírselo con palabras sencillas al niño y permitirle que se despida, permitirle que tenga un buen recuerdo con el que se quede, ¿no? Eso es bueno. O sea, a veces decimos, no, 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 no puede ir al hospital porque se va a asustar. No, si tú se lo llevas y le dices, el abuelito está enfermo, vamos a conversar con él, tu visita le va a hacer sentir muy bien, entonces el niño va a ir y va a ver que se va deteriorando, que su abuelito sí está enfermo y va a entender el por qué en algún momento va a morir. El niño es más concreto, es más literal, no va a ser tan emocional como el adulto que quizás hay muchos sentimientos que en ese momento se nos mezclan y nos cuestan aceptar este proceso de cuando es una muerte terminal, ¿no? Que nosotros lo llamamos duelo adelantado, ¿no? Qué importante es lo que dices, que efectivamente los padres tienen que ir abordando este tema también, ¿no? Que no sea tabú. El tema de la muerte es como hablar de la vida. Ahora, quienes creemos en Cristo, quienes somos creyentes, ¿no? Sabemos que hay una vida después de la muerte. Entonces es encontrar con nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces el paso por la tierra es una cosa transitoria, temporal, pero luego vendrá la otra vida permanente. Yo creo que también se les debe dar ese abordaje para que ellos manejen y procesen mejor la información o el momento, el duelo, cuando les toque, ¿no? Porque de que les va a doler, que van a llorar, pero va a ser un transitar de la mejor manera, ¿no? Y siempre, bueno, con el apoyo de la familia. Acá la familia es el soporte emocional por excelencia, ¿no? Por excelencia. Y también, por supuesto, recurrir a Dios que da ese confort, esa resignación, esa fortaleza para seguir adelante, ¿no? Y ahora te hago una siguiente consulta. Por ejemplo, tras el fallecimiento viene pues el velatorio, el entierro propiamente dicho. Otra pregunta es, ¿se le debe hacer participar o no a los niños de ese proceso, de ese cortejo fúnebre sería en este caso, ¿no? Por la experiencia y investigaciones que se hacen, se sabe que es muy importante para el niño y para los adultos hacer todos estos ritos funerales, todos estos velatorios, lo que de acuerdo a las creencias de cada familia se realice y que el niño debe participar previamente explicándole, por ejemplo, si van a ir a un velatorio, de acuerdo a la edad del niño, explicarle qué es lo que van a ver. Si en el ataúd va a estar la persona fallecida, explicarle que va a haber personas que van a estar llorando, que va a haber eh, personas vestidas de color oscuro, personas tristes, que va a haber quizás mucho silencio. Es decir, que no se vaya a, a tomar de imprevisto o asustar por algunas reacciones. Lo adecuado es que vaya en un momento en que haya mucha familias de confianza, ¿no? O sea, no es que en el momento en que está quizás atiborrado de personas, sino que haya un momento más íntimo donde él pueda despedirse, donde pueda, a veces a un niño le pedimos pues que quizás le haga un dibujito y lo pone en el ataúd, que es un recuerdo, es como una memoria que él quiere hacerle, ¿no? De acuerdo a su edad, ¿no? Entonces, y también preguntarle si él quisiera participar, ¿no? Si él no quisiera el niño, no se le obliga, pero sí es saludable que el niño participe porque de esa manera asimila, entiende que esta persona realmente ha muerto
que ya no va a regresar y que se lo ha despedido con cariño porque es alguien importante, ¿no? Entonces, sí se recomienda, sobre todo ya cuando es un niño, por así decir, 7, 8, 9 años, incluso adolescentes, que participen activamente, que ellos puedan dar sus opiniones, que puedan participar y sentirse parte de esos rituales. Eso ayuda mucho para la elaboración y poder sanar el duelo todo este proceso. Ayuda bastante que participen en todos estos eventos. Ok, muy bien, ya nos has hablado acerca de la familia, la contención, la importancia que tiene la familia en este momento del duelo propiamente. Ahora hablemos en el ambiente, en el ámbito del colegio, porque el niño pasa gran parte en su casa, en su hogar, con sus familiares, pero también pasa una gran parte del tiempo en el aula, con las profesoras, los compañeros. ¿Cuál sería el mejor abordaje para que el niño tenga un respaldo, una contención en el ámbito educativo? Una de las recomendaciones que se hace para que el niño lleve un duelo sano es que lo antes posible, pueda retomar sus actividades habituales, que vuelva a la rutina. O sea, eso es lo que se recomienda cuando hay, por así decir, la muerte de un abuelito muy cercano o de uno de los padres, que el niño retome sus actividades habituales, su rutina, lo antes posible. Eso lo va a ayudar, le va a dar seguridad, le va a ayudar a entender que su mundo no se cayó, que todo está estable, a diferencia del adulto, porque el adulto generalmente, cuando vuelve rápidamente a sus actividades normales, no lo ayuda a procesar el duelo, porque como que es una manera de evitarlo, enfrentarse con el duelo y me lleno de actividades, me quiero olvidar. Entonces, a diferencia, en el niño sí se recomienda que lo antes posible realice sus actividades, su rutina del colegio, por lo tanto, integrarse lo antes posible al colegio es clave en el proceso de duelo de un niño. Por lo tanto, tenemos que estar en coordinación con el profesor de aula, con el consejero, para que ellos preparen al alumnado, a sus compañeros sobre el evento que ha sucedido, ¿no? Y de esta manera todos puedan entender que el niño puede estar en un momento triste, que puede quizás, por ejemplo, conmemorar ciertas fechas como Día del Padre, como Navidad, que tú sabes que en el colegio son fechas donde se celebran y si por así decir es el Día de la Madre y tienen que celebrar, hay que conversar bien con el niño, no hay que excluirlo, hay que hacerlo partícipe, pero de manera adecuada. Igual puede hacer el recuerdito, el regalito como memoria, ¿no? Pero para eso se necesita estar en constante conversación con la familia y el colegio, ¿no? No sería bueno que no haya esa coordinación, esa información y pues el niño, por así decir, nadie sabe qué ha sucedido que falleció el abuelito y de pronto celebran el día del abuelito y nadie sabe y el niño entra en un llanto y piensan que puede ser por otro motivo o sencillamente está distraído, ¿no? No se concentra y es básicamente porque está con todas esas emociones que no las está manejando adecuadamente, ¿no? Entonces, es muy importante, el colegio, los profesores, todo ese soporte de los niños va a ser muy necesario para que el niño pueda elaborar su duelo de manera sana y de manera rápida, porque el niño sí tiene más recursos si lo ayudamos adecuadamente a que su duelo sea más corto. Así es, cuán importante es la comunicación en ese caso
de la persona, del adulto, ¿no? De la mamá, el papá, de la persona que esté viva, o de la tía o el abuelito, que informe oportunamente a la profesora para que la profesora, con conocimiento de causa, elabore una red de soporte, ¿no? Ya sabiendo que el niño se va a incorporar el día lunes o martes o el día que fuese, y sabiendo cómo lo van a contener a ese niño en ese momento duro que está atravesando, ¿no? Entonces el colegio definitivamente es un apoyo importante también para la familia. Muy bien, mi querida Betty, el tiempo se ha pasado rapidísimo. Ha sido un enorme gusto poder conversar contigo. Nos has dado muchas ideas. Estoy segura que los padres han tomado nota de aquello que estás manifestando. Ha sido muy interesante. Algunas palabras finales, por favor, algún consejito que puedas dirigir a los padres o las personas en general respecto de este tema. ¿Cuál sería? En general, decir a, a las personas en general que no tenemos por qué dejar de hablar de un hecho tan importante como es la muerte y el sufrimiento, porque cuanto más dejamos de tocar ese tema o de no enfrentarlo, pues se complica cuando tenemos que vivir una experiencia de duelo, ¿no? Es saludable hablar de estos temas de forma preventiva, o sea, antes de que suceda, porque quizás no tenemos esa cultura preventiva, pero si los padres pudieran conversar con sus hijos sobre la muerte, que es algo universal, que nos va a pasar a todos los seres vivos, obviamente sin crear miedo, ¿no? Porque también no le vamos a dar muchos detalles de tal manera que el niño piensa que, mamá, entonces tú mañana te vas a morir, o papá, entonces en vez de ayudarlos les podemos generar miedo, sino de manera mucho más lúdica. Con los niños se trabaja, como te digo, con cuentos, hay mucho material lúdico que nos puede ayudar a trabajar este tema de manera preventiva. Y los adultos también, es muy saludable poder saber cómo manejar estas situaciones de tal manera de que no nos agarre pues en una situación de no saber qué hacer y podamos cometer errores. Y sobre todo, pedir ayuda. Es muy saludable pedir ayuda. O sea, hay situaciones que realmente no sabemos qué hacer, pues hay que pedir ayuda. Es sano, es parte de nuestra inteligencia emocional pedir ayuda. Para eso están no solamente los psicólogos, están los profesores, los consejeros, en las mismas parroquias, personas que siempre están dispuestas a dar algún tipo de soporte para poder los procesos de duelo llevarlos de manera sana. Muy bien, fueron las palabras de nuestra querida psicóloga Betty. Le agradecemos bastante por esta conversación. Esperemos que no sea la primera ni la única. Estoy segura que van a haber nuevas y más entrevistas. Y el segmento también que te estaba comentando sería ideal tener un espacio psicológico también. Siempre es tan importante porque nos ayuda al ser humano en general a conocernos mejor, a entendernos mejor, a saber manejar o gestionar nuestras emociones, a saber relacionarnos con el otro. Y bueno, es importante, ¿no? El conocimiento es infinito, es grande, y qué mejor que personas como tú que nos están dando aportes, recomendaciones para ser siempre una mejor persona, mejor padre. Muchísimas gracias, Betty. Igualmente a las personas que se han conectado el día de hoy, como lo hacen todos los sábados, de manera permanente, igualmente a las personas que hacen réplica de esta conversación, a sus contactos, a sus amigos, familiares, a las personas que consideren que puede ser importante. Entonces, les agradecemos profundamente. Y para aquellas personas que quieran conocer un poquito más el trabajo de la ONG Fortaleciendo a la Familia, nos pueden encontrar en www.fortaleciendoalafamilia.org. Y antes de terminar el programa, quisiera agradecer a las personas que nos han colaborado en nuestras donaciones del día viernes y del día hoy sábado. Hemos entregado peluches con muchísimo cariño, y bueno, siempre cada obra es pensada con cariño, con afecto por nuestros seres más queridos. Muchísimas gracias, y Dios mediante será hasta el próximo sábado.